Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les doy una cordial saluda. Quiero desearles unas felices fiestas patrias a cada uno de ustedes. Hoy día hemos tenido un poco de problemas para arrancar nuestro culto, nuestro tiempo. Tuvimos un problema de apagarse la computadora en medio de la transmisión, por lo cual pido mil disculpas. Pero hermanos, estamos reunidos en este tiempo precioso para alabar, honrar a Dios en este nuestro culto de oración y estudio bíblico. Bienvenidos a todos los que están reunidos en esta noche. Por favor, si hay un problema con el audio, nos van comunicando para estar alertos con ustedes, para poder ir sirviendo al Señor en buena manera. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. Felices fiestas patrias. Que el Señor pueda bendecir nuestra nación en estos momentos. Hermana Denise, bienvenida. Carmen, bienvenida. Lidia también. Soy David. Hermano Jesús Yauri, qué gusto que estés con nosotros. Edgar, bienvenido también. Hermana Ruth Juárez, que Dios te guarde y te bendiga. Y a todos los demás, una cordial bienvenida en estas fiestas patrias. 28 de julio, son 200 años que Dios nos ha dado libertad aquí en nuestra nación para poder adorarle, para poder servirle en este lugar. Dios nos ha dado la oportunidad de ser una nación en las cuales se puede predicar libremente el Evangelio. Esa es una de las grandes cosas que Dios nos ha dado, mis queridos hermanos, por lo cual nosotros debemos estar sumamente agradecidos a nuestro maravilloso Dios. Y hermanos, vamos a comenzar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de buscar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Vamos a pasar al tiempo de nuestras oraciones. Ahí vamos a tener una lista de oración el día de hoy. Primero que nada, hermanos, estaremos ahí orando por nuestra nación. Por favor, permítanme guiarles a cada uno de ustedes. Estaremos orando en esta noche por motivos que tienen que ver principalmente con nuestra patria. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en primer lugar en este tiempo, en esta noche, porque tú eres, Señor, un Dios bueno, maravilloso con nuestro país. 200 años han pasado de que somos una república, Señor, y nos has permitido la libertad, Señor, de los españoles. Somos una nación libre en el sentido sociopolítico, pero Padre, hay una libertad la cual falta a la gran mayoría de los peruanos. Es la libertad espiritual. Te agradecemos, Señor, porque has liberado a un buen grupo, Señor. Es un grupo numeroso, Señor, aquí en el Perú, en Latinoamérica. Pero Padre, cuánto quisiéramos, es nuestro deseo que todos, Señor, los que están aquí en nuestra nación tengan esa bendición de poder llegar a ser libres. De verdad, libres en Cristo Jesús. Te damos las gracias por nuestro país, por todo lo que podemos hacer en las libertades que nos has dado. Te suplicamos, Señor amado, en esta noche, en este tiempo, este 28 de julio, por el presidente, nuestro presidente, el señor Castillo. Tú, Señor, ayuda al señor Pedro Castillo, nuestro nuevo gobernante, a que él pueda, Señor, hacer, Señor, tu voluntad. Guíale, Padre, dale dirección, dale sabiduría. También, Señor, a quien está conformando la vicepresidencia ahí juntamente con él. Oh Padre amado, seguimos orando también por los ministros, los que ya pronto serán presentados en estos días. Señor, guía la vida de ellos. Pon tu mano, Señor, en el corazón, en las decisiones que ellos tomen para el bienestar de nuestro país y para que tú, Señor, en toda forma seas honrado y glorificado. Padre Celestial, oramos también por el nuevo Congreso ya establecido, ya instaurado.
que Señor pueda ser un poder legislativo que sea de bienestar, que ayuden, Señor, a una buena marcha del país. Ayuda a cada congresista. Padre, todos los que están en autoridad seguramente han entrado con ciertos ideales, ciertos planes, pero Padre, que todo pueda principalmente redundar para tu gloria, para tu honra. Señor, es lo que te suplicamos como tu pueblo. Oramos por todos los hombres, como es tu mandato, especialmente por aquellos quienes están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto, Señor, es agradable delante de ti. Oramos también, Señor, por el Poder Judicial, quienes administran las leyes, la aplicación de ellas, por los jueces, fiscales, Señor, todos los que están involucrados en los asuntos, Señor, de impartir justicia en nuestra nación. Padre amado, Padre celestial, oramos también por otro poder, el militar. Haz que ellos, Señor, puedan seguir a someterse bajo su autoridad, que es el presidente, pero, Señor, buscando siempre el bienestar general del país. Gracias, Señor, por las Fuerzas Armadas. Da sabiduría a todos, Señor, los que están ahí en jerarquía, para mantener el orden interno, Señor, y también, Señor, el externo. Como ellos saben, Señor, ellos tienen que luchar con cualquier enemigo, interno o externo. Dale sabiduría también, Señor. Dales ahí la tranquilidad, la serenidad para servir bien a nuestro país. Oh amado Padre Celestial, oramos por nuestro país en general. Te hemos agradecido por los 200 años que hemos cumplido de libertad, de la libertad de España, Señor, pero ahora, Señor, estamos orando para que tú libertes a todo, Señor, peruano, a todo individuo aquí en nuestra nación, de las garras del pecado, de la esclavitud de Satanás. Y Padre, tenemos el canal, tenemos la herramienta básica, tenemos a Dios de nuestro lado, quien quiere dar libertad al ser humano por medio de Cristo Jesús. Y nosotros que somos parte de la iglesia, somos ese instrumento que tú has puesto, Señor, para llevar las buenas nuevas del Evangelio, las cuales pueden dar verdadera libertad. Padre Celestial, gracias por el país que tenemos. Gracias por todo lo que nos has dado ahora. Y gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo en nuestra patria. Permítenos a los creyentes a mantener una buena actitud, un buen deseo, un buen corazón, Señor, para todas nuestras autoridades. Ayúdanos a mantener el esfuerzo, la dedicación que nos debemos a nuestra sociedad. Ayúdanos a enfocar en nuestras obligaciones y nuestros deberes, principalmente para con Dios y todo de lo que de ahí, Señor, se desprende. Te agradecemos por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, qué bendición ha sido el día de hoy orar por nuestra nación. Seguramente hay muchas cosas en nuestros corazones. Sigamos orando, hermanos, y una de nuestras oraciones constantes e insistentes deben ser, hermanos, porque la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, cumpla las funciones que Dios le ha mandado en este mundo. Hermanos, estamos aquí este 28 de julio, comenzando, vamos a decir, estas fiestas de libertad de nuestra nación, orando por nuestra patria. Qué mejor forma, hermanos, de comenzar este nuevo tiempo y también este nuevo momento en la vida de nuestra nación, en que tenemos un nuevo presidente. Quiero recordarles a los creyentes, todo lo que ocurre en este mundo está bajo el control estricto y completo de nuestro Dios. Encomendamos y encomendemos en nuestro corazón, mis queridos hermanos, este 28 de julio, a nuestra patria, en las manos de nuestro Señor, que Él haga lo que mejor le parezca.
Que el Señor nos bendiga a cada uno, nosotros hermanos, en este tiempo, y hemos puesto nuestro corazón, seguramente nuestras cargas en Él. Y que Dios nos ayude a nosotros como iglesia a seguir viviendo conforme al deseo de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, una vez más doy la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro culto de oración y estudio bíblico. Ya pasamos un buen tiempo orando y ahora, hermanos, ya vamos alistándonos para entrar al tiempo de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí reunidos en este tiempo. A todos los que han entrado, a los que están enviando saludos. Hermano José Rosales, gracias también por estar aquí con nosotros en medio de este tiempo. Hay muchos más que están ahí conectados, que el Señor les bendiga. Y ahora, sin más preámbulo, mis queridos hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de la palabra del Señor. Estamos estudiando cada miércoles, hermanos, aquí en la palabra del Señor, el libro de Filipenses. Les suplico que vayan abriendo sus Biblias, buscando en sus Biblias el libro de Filipenses en el capítulo 3. Terminamos, hermanos, todo el capítulo 2. Aquí en el capítulo 3, el apóstol Pablo una vez más nos va a enfocar en cómo seguir a Cristo Jesús. Pero vamos a considerar en este tiempo, en esta noche, hermanos, solamente 3 maravillosos, preciosos y potentes versículos de la palabra de nuestro Señor. El libro de Filipenses, el capítulo 3, mis queridos hermanos, Filipenses capítulo 3, en esta noche vamos a estar considerando solamente 3 versículos para poder meditar en la palabra del Señor. Voy a dar lectura aquí a la escritura de la palabra del Señor en este tiempo. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor en la siguiente manera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Busquemos la dirección de Dios después de leer su palabra para pedirle que Dios ilumine nuestra mente, ilumine nuestros corazones y nos vuelva a Él para aprender a ser más como Cristo en nuestras vidas personales. Padre Celestial, gracias porque en este tiempo, una vez más, podemos abrir tu palabra. Podemos comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nuestra mente. Obre en nuestro corazón para aferrarnos a verdades que son importantes para nuestras vidas. Ayúdanos a resaltar esta gran importancia de ser y asemejarnos más a Cristo Jesús. Te pedimos estas cosas en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, qué precioso pasaje el cual tenemos aquí. La última parte del versículo 3 nos dice la Escritura, porque nosotros somos la circuncisión. Hablando a la iglesia de Filipos, en el versículo 3 del capítulo 3, el apóstol Pablo les dice a los filipenses que nosotros, los cristianos en este tiempo, los cristianos de ahora, somos la circuncisión. El término circuncisión es un término que obviamente lo entendía principalmente los judíos.
Los judíos varones específicamente recibían una marca en sus cuerpos que les destacaba, que les marcaba que ellos eran parte del pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios. Sin esto no se identificaban como el pueblo de Dios. Dios detuvo a Abraham y Abraham tuvo que ser circuncidado antes de ser parte del pueblo que Dios había elegido. Entonces, para tener una idea exacta de lo que vamos a hablar en esta noche, vamos a hablar de aquello que representa y caracteriza a aquellos quienes somos pueblo de Dios. Y la Escritura, aquí por lo menos en el verso 3, nos dice que los que han creído en Cristo Jesús son el pueblo de Dios. Somos la circuncisión. Vamos a entrar en más detalle. Pero hermanos, en este tiempo, en esta noche, vamos a aprender aquí características de los que son como Cristo. Es obvio que aquellos que han creído en Cristo Jesús, que han nacido de nuevo, algunas cosas les deben caracterizar. Y en versos 1 al 3, en esta noche vamos a ver por lo menos 4 características o 4 cosas que caracterizan a los que son como Cristo. ¿Qué caracteriza a los que son como Cristo? ¿Qué caracteriza a un cristiano? Filipenses capítulo 3 versos 1 al 3 nos revela lo siguiente. Verso 1, vuelvo a leer la primera frase de este verso. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cuál es la primera característica de los hermanos? ¿Cuál es la primera característica de los creyentes? Que estas personas que son como Cristo son personas que tienen gozo. ¿Qué caracteriza a los cristianos? Su gozo. Y nota aquí en el texto, el apóstol Pablo pone este término. Por lo demás, hermanos, gozaos. Lo pone en una forma imperativa dentro del texto. Hermanos, el cristiano, una de las cosas que le caracteriza a aquella persona que va haciendo más y más como Cristo, es una persona que se goza, que disfruta de verdad de las cosas de la vida. El gozo, hermanos, es la palabra Jairo, es el término aquí, gozaos. ¿Qué significa? Estar alegre. Otra forma de traducción es feliz, calmadamente. Es la idea de que estás bien y eso causa satisfacción en la vida. Finalmente, Jairo, Jaris, de ahí también viene, ¿no? Viene de ahí la gracia, pero Jairo es gozarme, ¿no? Estar gozoso, estar regocijándome, estar con salud. Y también algunas veces se traduce como que seas salvado, que tengas gozo, que tengas ese bienestar en la vida. ¿Qué caracteriza a los creyentes, a los hermanos? Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos. Y el gozo es algo, hermanos, que va a surgir de nuestra experiencia con el Señor. Nota lo que dice el texto. Gozaos en el Señor. Mira, el texto no dice gózate en que estás vivo. El texto no dice gózate en que tienes buena salud. El texto no dice gózate por el dinero que tienes. Gózate por las cosas que has obtenido ahora. Ni siquiera dice gózate por el país en que tienes. No. Dice la palabra del Señor respecto a los cristianos, por lo demás, hermanos, respecto a todas las cosas que hemos hablado, del propósito, del ser como Cristo, de que nuestra vida está centrada en Cristo Jesús.
Hermanos, nuestro gozo tiene que ser en la persona del Señor Jesucristo. En la misma persona de la deidad de Dios. Dice aquí la palabra, gozaos ¿en quién? No en algo superficial. No en cosas que pasan. Hoy día domingo, perdón, hoy día miércoles, hoy día feriado, hoy día es un día feriado, 28 de julio. Cuando pienso en feriado, pienso en domingos, perdónenme. Pero este feriado aquí en el Perú, 28 de julio, es un tiempo en que la gente no trabaja. La mayoría ha tratado de gozarse y están disfrutando de las cosas que ellos hacen, de las cosas que pueden hacer, quizás caminar, ir a comer. Salí hoy día un rato a las calles, vi por una calle ahí cerca a Magdalena, toda la calle por donde hay restaurantes, la gente comiendo, conversando, alegres, en medio de todo, con un aparente gozo. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de los cristianos? Los cristianos no nos gozamos de las cosas superficiales de la vida. Oh, hermanos, cuán bonitas son las cosas que hay en este mundo. Pasar un momento haciendo un deporte que te gusta, viendo una buena película, dándote un buen descanso, un buen sueño, o disfrutando de buena salud o de una buena comida. De repente alguien se comió hoy día un rico ceviche o un pollo a la brasa, y ciertamente eso puede causar, hermanos, un cierto tipo de felicidad, pero felicidad que finalmente termina. Pero la palabra de Dios, la Escritura y lo que estamos aprendiendo es que a los cristianos nos caracteriza nuestro gozo que está en nuestro Señor. Nuestro gozo está en el Dios de nuestras vidas. El término Señor, Kyrios, como quiera pronunciarlo, significa el supremo en autoridad, el que controla nuestras vidas. Hermanos, el gozo que el cristiano tiene, el gozo que el hombre y la mujer que han conocido al Dios verdadero, es uno que entiende que hay alguien más supremo que tú, quien tiene más autoridad que tú, quien controla todas las cosas. Nuestro gozo, hermanos, no descansa en cosas que son superficiales, que son temporales y que pueden acabarse. Es por eso, hermanos, que solamente un cristiano puede mantener su gozo en medio de las dificultades. Solamente alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, él puede tener en su mente, en su corazón, una confianza total, completa en aquel que está sobre todas las cosas en esta vida, de la cual tú y yo solamente somos una pequeña e ínfima parte. Porque hay un ser que es supremo, porque hay un ser que está en mayor autoridad que la nuestra y que controla soberanamente todas nuestras vidas. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y qué maravilla, hermanos, que nuestro gozo no dependa de cosas circunstanciales, de cosas materiales o de cosas temporales. Para algunos, quienes los feriados son días preciosos, pronto va a acabar estos feriados, 28, 29, y pronto comenzará el trabajo, y para algunos el gozo acabará, pero para los cristianos no. Y ten cuidado donde pones tu gozo, en qué te gozas, porque nuestro mandato es gozarnos
en quien está en autoridad, en control, en soberanía de la vida, aquel que nunca va a terminar o no va a acabar. Pues si tu gozo está en otras cosas, como por ejemplo tu familia, la familia se acaba, la familia se termina. Tarde o temprano, por ejemplo, si una familia, su gozo, y debe ser uno de sus grandes gozos, el esposo o la esposa, pero tarde o temprano uno de los dos va a fallecer. A veces puede ser más temprano o más tarde. Pero ¿qué pasa si tu gozo está solamente basado en tu pareja, en tu esposo o en tu esposa? Seguramente que si tu vida es él o ella, es todo y no es Dios, vas a sufrir y te vas a frustrar. ¿Qué pasa si tus hijos son tu todo, que tus hijos son tu gozo, o que tu papá y tu mamá son tu gozo y no Dios? La familia se acaba en algún momento. En algún momento vamos a tener que nosotros formar familia y dejar padre y madre, y eso puede frustrarnos porque nuestro gozo tiene que estar basado en algo que es más eterno, en algo que es más permanente, en algo que tenga más autoridad, más valor, más control de las cosas. Y eso es lo maravilloso, hermanos, de nuestro gozo. Está basada en una persona que nunca va a dejar de existir, que siempre va a estar ahí, porque Él es lo máximo, es lo supremo. Y este Señor, este amo, este Dios de nuestras vidas, es un Dios amoroso que ha venido a darnos la salvación. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Miren, hermanos, hemos visto solamente la mitad de un versículo, del versículo 1. Poderoso y potente es la palabra de nuestro Dios, llevada, meditada y aplicada a nuestras vidas. Aparte del gozo del cristiano que es en su Señor, ¿qué otra cosa caracteriza a los que son como Cristo? Un segundo aspecto, hermanos, es nuestra seguridad. La segunda parte del texto, porque hay un punto y seguido ahí en el español, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, punto y seguido, dice la segunda mitad del texto en el verso 1. A mí, hablando el apóstol Pablo, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué es otra cosa que caracteriza a los cristianos? Aparte del gozo que nosotros tenemos y el cual estamos mandados a disfrutar y gozarnos, que es el gozo en nuestro Señor. ¿Qué es otra característica, hermanos? Es la seguridad que nosotros tenemos. Dice la última frase del verso 1, y para vosotros es seguro. ¿Qué cosa es seguro para nosotros? Quiero que notes la primera parte de la frase. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿A qué está haciendo referencia? Referencia. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo, hermanos, referencia a la propia palabra de Dios. Pablo, hermanos, les escribe, les repite, les está dando vez tras vez tras vez la misma cosa, y Pablo no está incómodo en el escribirles una vez más y clarificarles cosas respecto al Evangelio, a la palabra de Dios, a las cosas de Cristo Jesús. Las mismas cosas, hermanos. La palabra de Dios en nuestras vidas son importantes porque ellas nos dan seguridad. Para nosotros esto es un seguro. Hermanos, es muy importante la palabra del Señor y repasarla y volverla a escuchar y volverla a meditar.
Yo sé que muchos de nosotros, cuando pasa el tiempo y los años, ya no sabemos los versículos de memoria. Y a veces lo sabemos con una tremenda precisión. Pero la pregunta no es cuánto sabes, sino cuánto puedes vivir de esa escritura. Porque si tú puedes vivir, estarás seguro, estarás segura. Y estas cosas, hermanos, la palabra de Dios es la única que puede darnos a cada uno de nosotros seguridad. El término que para vosotros es seguro, el término seguro, es la palabra asfales o asfalo, que significa algo que es cierto, algo en lo cual tú puedes confiar totalmente, que es totalmente, como se dice, seguro. La palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas nos da certeza, seguridad. Quiero preguntarte, mi querido hermanos, ¿cómo sabemos cuál es la condición del ser humano cuando nace en este mundo? ¿Dónde sabemos esa verdad? ¿Cómo puedes saber esa verdad? ¿Dónde se encuentra esa verdad? No está en nuestra mente. No está en el ambiente. No está en estudiarnos científicamente. No vas a encontrarlo por medio de un análisis científico. No vas a encontrarlo en las matemáticas o en la física. Vas a encontrarlo en la palabra de Dios. Es la única que nos dice una gran verdad, que por ejemplo tú y yo somos y nacemos pecadores y nacemos en total oposición y muerte espiritual. ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo único que nos dice cuál es el camino para conocer la verdad, para poder salir de esa condición humana perdida y pecaminosa? La palabra de Dios nos asegura que el único camino es Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Hermanos, es lo único que nos da seguridad. Y es la palabra de Dios, hermanos, quien nos puede liberar del error aún en nuestras propias vidas. Es la palabra de Dios quien nos puede liberar de cosas pecaminosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Es solamente la palabra de Dios. Muchas veces el ser humano, aún creyente, piensa ciertas cosas de tal forma que esto es correcto, esto es bueno. Hoy en día es muy probable que algunos cristianos hayan llegado a la convicción de que, por ejemplo, la homosexualidad es algo normal, o que fornicar es algo que a todos les pasa, y si me pasa, pues bueno, fue algo más que pasó, es algo que es normal. No, hermanos. Esas son cosas que no son normales, y lo único que te puede asegurar que está mal es la palabra de Dios. ¿Qué nos puede asegurar, hermanos, que nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar está en la verdad y en la forma correcta? No mi propio criterio, no el criterio del mundo, no lo que los demás puedan decir. Es la palabra de Dios, es lo único que nos da seguridad. Nos da seguridad acerca de lo que somos, nos da seguridad de lo que podemos ser, y nos da seguridad de lo que somos después de creer en Cristo Jesús, y nos da seguridad para caminar y vivir hasta que el Señor Jesucristo nos lleve con Él a su presencia por medio de la muerte, o venga por nosotros a recogernos y transforme nuestras vidas.
Es lo único que nos da seguridad verdadera y certera. Dos cosas vistas en esta noche acerca de qué caracteriza a los que son como Cristo, a los cristianos. El gozo en su Señor, la seguridad que nosotros los creyentes tenemos, nuestra seguridad en la palabra. Y un tercer aspecto aquí, hermanos, voy a saltar al versículo 2, algo que debe caracterizar a cada uno de nosotros. El versículo 2 dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Algo, hermanos, que al cristiano hoy más que nunca tiene que caracterizarle es este verbo que está aquí repetido 3 veces en la escritura, aquí en nuestras Biblias, en nuestro idioma español. Guarda. ¿Qué significa guardaos? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? Miren, aquí, hermanos, la etimología nos va a ayudar a tener mayor certeza a este asunto. Tiene que ver, hermanos, con nuestro cuidado, el cuidado que nosotros debemos tener. Guardaos, hermanos, en el griego es la palabra blepo. Blepo. ¿Y qué significa blepo? Mirar. Literalmente, hermanos, o figurativamente, significa mirar. Y se puede, obviamente, ser traducido como guardar, como mantener la vista en algo. Hermanos, nosotros tenemos que mirar a aquellos quienes pueden engañarnos. Aquí, hermanos, definitivamente esto de perros, malos obreros y los mutiladores de cuerpo está hablando y está refiriéndose a cierto grupo de personas que estaban ahí metiéndose dentro de las iglesias para tergiversar el cristianismo verdadero. Eran personas religiosas, básicamente, que venían del judaísmo, que estaban tratando de imponer y mezclar las obras de la ley, especialmente la circuncisión, para que esto pudieran ellos meterlo y contaminar la salvación que es por la sola fe. Ellos estaban diciendo que la fe necesitaba algo más, y en el caso de ellos era la circuncisión. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de los perros. Y perros, hermanos, era un término para hablar y referirse a los incrédulos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque aunque gente pueden hablar de Cristo, pueden autodenominarse cristianos, pueden ser aún pastores, pueden estar dentro de una iglesia muy conservadora, muy bíblica. Podemos tener ahí un sinfín de nombres, como una iglesia en la cual estamos nosotros, somos bautistas y tenemos sana doctrina, pero pueden haber perros. Perro era un término para describir a un gentil, a un incrédulo. Oh, hermanos, y en el tiempo, en la historia de la iglesia, hemos visto, y en el presente hemos visto, que hay gente, hermanos, sin el conocimiento de Cristo genuino, sin regeneración, sin tener el nuevo nacimiento, están hablando de Cristo, y nosotros tenemos que estar con mucho cuidado mirando, guardándonos de ellos. Hay que guardarnos, dice también la Biblia ahí. Debemos cuidarnos de todos aquellos que engañan, y hay ahí un término para malos obreros. Hermanos, cacos, dice el texto, el término para aquellos quienes son la gente mala. Cacos son aquellos que trabajan en forma mala. Hermanos, si hay gente metida dentro de lo que denominamos el evangelio en general, que están trabajando en mala forma, en mala manera, que solamente están ahí, hermanos, por economía, por fama o por cualquier otra cosa,
por control de las personas y no están por la predicación pura del Evangelio de Cristo. Y Dios nos anima a tener mucho cuidado, a estar vigilantes. Hermanos, aún de lo que su servidor habla y de cualquier otro predicador, por más maravilloso que hable, por más bíblico que parezca, nosotros tenemos que observar que se conforme a las Escrituras, como lo hacían nuestros hermanos en Berea. Cuídense de los mutiladores del cuerpo. Obviamente aquí está dirigiéndose principalmente a aquellos que querían que la circuncisión sea una parte de el cristianismo, tratando de introducir un rito religioso, un esfuerzo humano para la salvación. Y voy a decir una cosa específica aquí. No hay nada que como hombres podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas para que seamos salvos. Somos salvos sola y única y exclusivamente por la gracia de Dios, la obra de Cristo Jesús en la cruz. Cualquier otra pretensión será una forma de tratar de poner nuestra propia justicia. ¿Qué caracteriza a los que son como Cristo? Número 1, su gozo en el Señor. Número 2, su seguridad en la palabra de Dios. Número 3, el cuidado que nosotros debemos tener de aquellos que están engañando. Oh, hermanos, han entrado a través del tiempo y de la historia de la iglesia gente que ha tratado de engañar. Y creo que uno de los grandes problemas es que nosotros como cristianos no hemos estado observando, no nos hemos estado cuidando, no nos hemos estado guardando y hemos permitido que el evangelio se manche, se intoxique, se contamine con cosas que no tienen nada que ver con la salvación en Cristo Jesús. Quiero animarles a observar, hermanos, cada cosa que vivamos, que practiquemos dentro de las iglesias locales. Hermanos, es muy importante conservar nuestro cristianismo y ser más y más como Cristo. Debemos cuidar nuestras vidas espirituales y todo aquello y todos aquellos que quieran engañarnos con elementos o verdades falsas acerca del evangelio. Verdades falsas son mentiras completas y totales. ¿Qué otra cosa, hermanos, caracteriza a los que son como Cristo? Verso 3 nos dice lo siguiente: porque nosotros los cristianos, dice, somos la circuncisión. Hermanos, ¿qué caracteriza a los que son como Cristo? Nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? Dice aquí la escritura, nosotros somos la circuncisión, y no es que está haciendo Pablo, mire, yo soy la circuncisión, tú y yo somos la circuncisión como cristianos, nosotros somos los verdaderos porque somos lo máximo, porque descansamos en nuestras propias fuerzas, no. Pero mira lo que dice el texto: los que en espíritu servimos a Dios. Hermanos, los cristianos verdaderos basan su total confianza en Cristo, porque estamos sometidos al Señor Jesucristo y no estamos teniendo ninguna confianza en nuestra carne. Y dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Queridos hermanos, la total seguridad, volviendo a pensar una vez más en el gozo. ¿Qué hace que yo me goce? El Señor. ¿Qué hace que yo tenga certeza y seguridad? Cristo Jesús. ¿Qué hace que yo tenga confianza
es el Señor Jesucristo. Él es a quien nosotros debemos servicio. Él es aquel a quien nosotros le debemos el darle la gloria. Él es aquel en quien nosotros debemos poner nuestra total confianza y no confiar en nuestra carne. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros en el tiempo, en los años, mientras el cristianismo va desarrollándose en la historia de la humanidad, es que en algunos momentos hemos comenzado a confiar en nuestros propios esfuerzos. Oh hermanos, y la salvación total, desde la santificación posicional, la salvación ahí en los lugares celestiales donde Dios nos pone en posición delante del Señor como santos, como justificados, como perdonados, como adoptados, es solamente por Dios. Y el que produce, hermanos, tanto el querer y el hacer para ser como Cristo, para madurar, hermanos, es Dios obrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y todo lo que hagamos nosotros, hermanos, todo esfuerzo que nosotros hacemos es por causa de que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras mentes y en nuestros corazones, y no hay ninguna confianza en nuestra carne de todo aquello que Él ha permitido que ocurra en nuestras vidas. Hermanos, hay cosas que a nosotros como peruanos nos caracteriza. Por ejemplo, el comer. Otra cosa que nos caracteriza es la diversidad cultural que tenemos, ¿no? Peruanos no somos de un mismo color. Hay desde muy blanquitos hasta muy negritos. Desde ojos muy grandes hasta ojos muy chinitos, ¿no? Desde gente con cabello muy crespo, ensortijado, hasta gente muy lacia y casi cabellos como de paja, ¿no? Lacios. Eso caracteriza a los peruanos. Nos caracteriza nuestra comida, nos caracteriza nuestras emociones, nuestra forma de hablar y a veces nuestro entusiasmo. Pero ¿qué caracteriza al cristiano, al ciudadano del cielo, al que ha conocido a su Señor? Su gozo en Cristo, la seguridad que Él tiene, el cuidado acerca del engaño y de los que engañan, y la confianza que tiene en su Señor. ¿En qué te gozas? ¿En qué está tu seguridad? ¿Estás que te cuidas del engaño y del error para el evangelio y tu fe? ¿Y dónde está tu confianza? 4 cosas que caracterizan a los creyentes verdaderos y genuinos. Que el Señor, hermanos, nos ayude a ser más como Cristo. Desarrollemos estas características en nuestras vidas y seamos, hermanos, personas de bien para nuestra sociedad, de bien para nuestra comunidad en este tiempo de la historia que nos ha tocado vivir. Hermanos, el mejor regalo que nosotros pudiéramos darle a nuestra patria y a nuestro país es tener vidas como las de Cristo Jesús y dar a Cristo Jesús por medio del Evangelio, Señor, por medio del Evangelio, darles a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra nación. Es lo más importante y el mejor regalo que le podemos hacer a nuestra patria, a nuestros hijos, a nuestra sociedad. Que Dios bendiga a nuestro país, pero Dios lo va a bendecir por medio de nuestras vidas y por medio de Cristo Jesús, impactando nuestras vidas, viviendo cada paso de Cristo Jesús, cada semejanza de Cristo Jesús, cada cosa que Él pensaría, que Él haría, que Él sentiría, será de bienestar para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestras familias. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser como Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial,
No hay forma, Señor, de agradecerte, porque las verdades de la Escritura nos empujan, nos animan a ser más como tú. Padre, y hoy pensando en 200 años que nuestro país es libre, Señor amado, debe, Señor, en nuestros corazones de los cristianos, de avivarse ese fuego del Evangelio, porque lo único que va a traer libertad total, libertad real en la vida de los ciudadanos de un país, de una sociedad, de nuestros hogares, de nuestros amigos y familia, es el Señor Jesucristo. Gracias, porque en Cristo Jesús tenemos gozo de verdad, seguridad de verdad, tenemos el cuidado de no vivir en el error y una confianza total en nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Estas cosas te pido para nuestra patria y para nuestras vidas. Y nosotros, los cristianos, lo tenemos en nuestras manos, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Bendícenos. Gracias por todo esto que hemos visto en la palabra de Dios. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo, en esta noche. Para su servidor es un privilegio ministrar en medio de la Iglesia Calvario. Espero que estemos teniendo un bonito tiempo, un feliz aniversario patrio. Pero la libertad que es más importante recordar en nuestra mente y en nuestro corazón es la libertad que tenemos en Cristo y que toda nuestra sociedad necesita. Nuestra sociedad, nuestro Perú, necesita que estemos libres en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en ese intento. Muchos saludos, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes, a todos los que hemos podido entrar en este tiempo, en esta noche. Termino de dar saludos a todos los que han entrado en este tiempo. Recuerdo algunos más aquí, estoy leyendo. Arturo, gracias por los saludos. Gracias, Ricardo, hermano, por los saludos, las oraciones ahí. Hermanos, estemos orando por nuestra patria, nuestro presidente, pero porque la iglesia, hermanos, y los cristianos con Cristo Jesús obremos cambios, hermanos, en la vida de nuestra nación. No hay otra cosa, hermanos, mejor que podamos hacer para que nuestra sociedad y nuestro mundo cambie. Que el Señor nos bendiga. No se olviden nuestros cultos, domingo a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde y los los miércoles a las 7 de la noche. Los esperamos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, este domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.